La destrucción de la selva lacandona. Tala ilegal y expansión agrícola. Introducción. La selva lacandona, ubicada en el sureste de México, es uno de los ecosistemas más biodiversos del planeta y un área de gran importancia ecológica y cultural. Sin embargo, en las últimas décadas ha enfrentado una grave amenaza debido a la tala ilegal y la expansión de actividades agrícolas. Este informe detalla las causas, consecuencias y posibles soluciones a la destrucción de este valioso ecosistema. Contexto geográfico y ecológico. La selva lacandona se extiende por el estado de Chiapas y es parte de la Reserva de la Biosfera Montes Azules. Alberga una gran diversidad de flora y fauna, incluyendo especies endémicas y en peligro de extinción. Algunas de las especies más relevantes son: especies endémicas. 1. Jaguar, pantera onca. Aunque no es exclusivamente endémico de la selva lacandona, su población en esta región es significativa. 2. Guacamayo rojo, ara macao. Esta ave destaca por su colorido y es símbolo de la biodiversidad de la selva. 3. Mono aullador negro, Alohuata pigra, especie emblemática de la región, conocida por su vocalización característica. Especies en peligro de extinción. 1. Tapir, Tapirus bairdi. Este mamífero grande es considerado vulnerable y se enfrenta a la pérdida de hábitat. 2. Puma, puma con color. Aunque no está en peligro crítico, su población está disminuyendo debido a la deforestación. 3. Lobo mexicano, Canis lupus bailey. Aunque históricamente se ha visto afectado, en ciertas áreas aún se considera en peligro. Especies extintas. Hasta la fecha de corte de mi conocimiento en octubre de 2023, no hay registros confirmados de especies que se hayan extinguido exclusivamente en la selva lacandona. Sin embargo, la presión humana y la pérdida de hábitat han llevado a la extinción de varias especies en otras regiones de México y América Latina. Este ecosistema no solo es vital para la conservación de la biodiversidad, sino que también desempeña un papel fundamental en la regulación del clima y el ciclo del agua en la región. Causas de la destrucción. 1. Tala ilegal. Definición. La tala ilegal se refiere a la extracción de madera sin los permisos correspondientes o en áreas prohibidas. Motivaciones. La demanda de madera para la construcción y el comercio, así como la falta de alternativas económicas para las comunidades locales, impulsan esta actividad. Impacto. La tala indiscriminada desestabiliza el ecosistema, afecta la biodiversidad y contribuye a la erosión del suelo. 2. Expansión agrícola. Definición. La expansión agrícola implica la conversión de bosques en tierras cultivables, principalmente para cultivos como maíz, caña de azúcar y palma de aceite. Motivaciones. La creciente demanda de productos agrícolas y la búsqueda de mayores ingresos por parte de los agricultores son factores clave. Impacto. La conversión de tierras forestales a tierras agrícolas reduce la cobertura vegetal, altera los ciclos hídricos y contribuye a la pérdida de hábitats. Según la página https regeneración.mx/selva-lacandona-agoniza-por-tala-ye-especies-numeral Google /bignet. Regeneración, 13 de octubre de 2016. La selva lacandona de Chiapas, una de las reservas ecológicas más importantes del país, está a punto de llegar a un punto sin retorno por la forma en que se ha atacado a la flora y fauna del lugar. Desde el año 2000, los ataques humanos que se disputan la riqueza del lugar han llevado a cabo tala ilegal y tráfico de especies, lo colocan en un momento crítico para su supervivencia. Y es que del 1.8 millón de hectáreas que tenía, ahora solo quedan 500.000 hectáreas, es decir, en las últimas décadas se perdió el 72.2% del terreno que ocupaba la selva más grande del país, según autoridades ambientales. La historia de la catástrofe se remonta hasta inicios del siglo pasado, cuando comenzó la tala ilegal de árboles de caoba, cedro y amate. Lo que a la naturaleza le tardó cientos de años en construir, en 50 años fue arrasado por taladores. Para 1949, la empresa estadounidense Vancouver Plywood Company comenzó a explotar la parte norte de la selva.
Y en 1964, la compañía encontró un aliado muy fuerte en la empresa Aserraderos Bonampak de Campeche, que poseía maquinaria moderna que facilitó el trabajo. Ante la devastación, el gobierno implementó medidas para intentar controlar la tala en la biosfera de la región y en 1967 declararon propiedad nacional 402.000 hectáreas en el sur de la selva, con el propósito de controlar la colonización de las tierras. Pero tampoco fue suficiente, por lo que en 1972, se creó la zona Lacandona. Y en 1978 la Reserva de la Biosfera de Montes Azules, un área natural protegida para evitar la destrucción de la selva en la que se encuentra el 20% de la biodiversidad del país. Sin embargo, de poco sirvieron estas acciones ya que la velocidad de la deforestación aumentó a partir del año 2000. Desde ese entonces se registra una pérdida de 3.000 hectáreas anuales, que barren con todo. Plantas, animales, nacimientos de agua. Dentro de la selva se pueden encontrar cerca de 3.400 especies de plantas, de las cuales 573 son árboles. Es una numeralia de vida. Viven 464 especies de aves. El 44% de todas las aves del país. 119 especies de anfibios y reptiles, 769 especies de mariposas, y 114 especies de mamíferos. 64 tipos de murciélagos, 17 de roedores, 13 de carnívoros, 2 de venados, 2 de monos y la única especie de tapir en el país, entre otros. Algunos de los responsables del desastre ecológico son las empresas madereras que operan en la región y los pobladores que queman la tierra para después utilizarla para cultivar. Mientras más crece la población del lugar en el que conviven indígenas lacandones. Los nativos que le dieron nombre a la selva, celtales y choles, se genera una mayor demanda de terreno para sembrar maíz y frijol que utilizan para autoconsumo. Para contrarrestar el daño, algunas organizaciones como Natura, han impulsado proyectos de turismo ecológico que por un lado cuidan el lugar y por otro entregan recursos a los pobladores, explicó Julia Carabias, bióloga de la UNAM e integrante de Natura. La derrama económica y el dinero que obtienen los habitantes con estos proyectos les genera más ingreso que el cultivo que destruye la selva, afirmó la ambientalista. Estamos demostrando que se pueden cuidar los recursos naturales y a la vez crear alternativas de vida para la gente que busca nuevas formas de organizarse para lograr un desarrollo comunitario. Durante los primeros 12 años del siglo XXI, México ha perdido cerca de 2.4 millones de hectáreas ocupadas por árboles. 6% de esta pérdida ha sido dentro de la selva lacandona, lo que significa que desaparecieron 500 millones de árboles y 32 millones de toneladas de biomasa. El tamaño de la tragedia ambiental está contabilizada por Greenpeace. Cada año perdemos 500.000 hectáreas de bosques y selvas en el país. A pesar de los trabajos de organizaciones como Natura y las leyes emitidas por las autoridades federales y locales, pareciera que la muerte lenta de la selva no se detendrá en pronto. Consecuencias de la destrucción. 1. Pérdida de biodiversidad. La tala y la expansión agrícola han llevado a la pérdida de hábitats críticos, amenazando la supervivencia de numerosas especies. 2. Cambios climáticos. La destrucción de la selva contribuye a la emisión de gases de efecto invernadero, exacerbando el cambio climático y afectando los patrones climáticos locales. 3. Impacto en comunidades indígenas. Las comunidades lacandonas y otros grupos indígenas dependen de la selva para su sustento y cultura. La destrucción de su entorno natural compromete su forma de vida y derechos. 4. Degradación del suelo y recursos hídricos. La pérdida de vegetación provoca la erosión del suelo y la reducción de la capacidad del ecosistema para retener agua, lo que afecta la disponibilidad de recursos hídricos. Estrategias de mitigación. 1. Fortalecimiento de la legislación y la vigilancia. Implementar y hacer cumplir leyes más estrictas contra la tala ilegal y la expansión de actividades agrícolas no reguladas. 2. Fomento de prácticas agrícolas sostenibles. Promover técnicas de agricultura sostenible que respeten el medio ambiente, como la agroecología y los sistemas agroforestales. 3. Educación y conciencia comunitaria.
Desarrollar programas de educación ambiental que informen a las comunidades sobre la importancia de la conservación y las alternativas económicas. 4. Restauración de ecosistemas. Implementar proyectos de reforestación y restauración de áreas degradadas para recuperar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. 5. Participación comunitaria. Involucrar a las comunidades locales en la toma de decisiones sobre la conservación y el uso sostenible de los recursos, reconociendo sus derechos y conocimientos tradicionales. Conclusiones: la selva lacandona enfrenta una amenaza crítica debido a la tala ilegal y la expansión agrícola. La preservación de este ecosistema es fundamental no solo para la biodiversidad, sino también para el bienestar de las comunidades locales y la salud del planeta. Se requieren esfuerzos concertados entre gobiernos, organizaciones no gubernamentales y las comunidades para abordar estos desafíos de manera efectiva y sostenible. La protección de la selva lacandona es esencial para garantizar un futuro equilibrado y saludable para todos. Y dime, para este 2025, ¿cómo ves a la selva lacandona? ¿Lo ves como un punto sin retorno o has ayudado a su reconstrucción? Los leo en sus comentarios, habitantes del mundo.